Ya, vamos a comenzar la clase. Ya, chiquillos, buenas noches. Vamos a comenzar la clase la clase número 2 del lunes pasado. Se trató sobre dramatización, ¿sí o no? Terminamos la clase de dramatización y ahora también en ese momento empezamos la clase de sujeto y predicado, las partes de una oración, ¿ya? Que lo más indicado es que ustedes tienen que estudiar y saberse esas partes que son las más importantes de una oración, ¿ya? Fíjense bien, sujeto y predicado, tercera clase. Fecha 24 de agosto de 2020. Ahí están los dos Gmail. Cualquier duda que tengan ustedes, me lo tienen que mandar ahí. Hacia mi persona o a la cita Nicole que está en pantalla. Objetivo. Profesora, hay una compañera que quiere ingresar. No puede, Identificar. dice. Sí, yo voy Identificar. aceptando. Ustedes pongan atención en la clase y yo estoy preocupada de apenas vayan saliendo, yo voy aceptando. ¿Ya? Identificar el sujeto y predicado en oraciones dadas. Identificar elementos de una narración. A ver, ojalá que alcancemos a ver los elementos de una narración, pero yo quiero ser más preciso en que ustedes entiendan el sujeto y predicado, porque les voy a mandar una guía de estudio para que la trabajen. Una oración es una estructura que posee sentido completo. Se llama oración bimembre, aquellas que están compuestas por un sujeto y un predicado. El sujeto, quien ejecuta la acción, y el predicado es la acción que se ejecuta. Juan vive en Argentina. Miren, ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, Juan es el sujeto. Vive en Argentina es el predicado. ¿Ya? Está claro, ¿eh? ¿Quién ejecuta la acción? Juan. La acción que ejecuta Juan, vive en Argentina. En toda oración, el sujeto y predicado. En toda oración se puede diferenciar dos partes. Sujeto indica que quién realiza la acción o de quién se dice algo. Ejemplo de sujeto que realiza la acción. El tren llega a la estación. Fíjense, lo que está con rojo es el sujeto. Es el que hace, el que tiene, indica lo que va a hacer o de quién se está hablando. Ejemplo de sujeto de quién se dice algo. La pared es blanca. La pared. ¿De qué color es la pared? Blanca. Veamos más ejemplos. El niño estudia en el colegio. Sujeto, el niño. ¿Qué es quien realiza la acción de estudiar? Predicado, estudia en el colegio. Es la acción que realiza el niño. El perro ladra alegremente. Sujeto, el perro, que es quien realiza la acción de ladrar. Predicado, ladra alegremente. Es la acción que realiza el perrito. Ese mueble es muy viejo. Sujeto, ese mueble, que es de aquello de lo que se dice algo. Predicado, es muy viejo, es lo que se dice del mueble. Ahora fíjense bien, ahí tenemos varias oraciones. Y miren, van a ir leyendo y me van a decir cuál es el sujeto, pero levanten el dedito. Lean el primer ejemplo, la primera oración. Todos. Lo voy a repetir yo. El caballo galopa por el campo. ¿Quién es el sujeto ahí? El caballo. ¿El caballo? ¿Ah? ¿No escuché? ¿El caballo? El caballo. El caballo. Es correcto, ¿Caballo? correcto. Galopa por el campo, ¿qué es lo que es? Caballo. Predicado. Muy bien, galopa por el campo. Muy bien. ¿Quién hace la acción? Caballo. ¿Qué es lo que hace el caballo? Galopa. Por el Campo. campo. ¿Y cuál es el verbo ahí? Galopa por el... No, el verbo estoy preguntando. La acción. Galopa, ¿no? Muy bien, excelente. Galopa. Muy bien. Mi abuela descansa en el pueblo.
Sujeto. Mi abuela. Correcto. Descansa en el pueblo. ¿Qué es lo que es? Se va a caer la tonelada de ahí. ¿Qué es lo que es? Predicado. Predicado. Correcto. Muy bien, muy Ya. bien. ¿Cuál es el verbo ahí? Descansa. Muy bien. Oye, saben harto. Bien, muy bien. Excelente. ¿Quién va entendiendo la materia? ¿Quién entiende la materia? Yo. Muy Yo. bien. Listo, correcto. Pongan Por acá el igual dedito entiendo. nomás. El dedito, no hablen nada más. Solamente el dedito yo los voy a entender a todos. Aquí me voy a detener un poquito. Vamos a agrandar la pantalla para verlo a todos. Nicole. Listo. Fíjense bien que cuando uno habla de sujeto, es la persona o cualquier otra cosa. Puede ser una cosa también. ¿Ya? Fíjense bien. Puede ser un animal, puede ser un mueble, puede ser un nombre de una persona, o un de esto, ¿cómo se llama? Yo, o tú, él, nosotros, vosotros, ellos, también es el sujeto. Porque yo digo, si yo digo, yo corro por el patio, ¿quién es el sujeto? Yo. Correcto, muy bien. ¿Y qué es lo que hice yo? ¿Qué hice yo? Correr por el campo. Correcto. ¿Y cómo se llama eso? Es el predicado. Muy bien, correcto. Entonces, van entendiendo lo que es un sujeto y predicado. ¿Y dónde está el verbo? Correr. Correr. Correr, correcto. Correr, muy bien. Eso, si ustedes entienden esto ya, estamos súper bien, chiquillos, muy bien. Muy bien. Entonces, la tarea que van a llevar ustedes, me van a identificar. Vamos a... Me van a identificar lo que está ahí. Los pájaros, la barquita, Alfredo, las olas, Matías, nosotros, el sol y la habitación. Ustedes me lo van a hacer en su casa tranquilamente. Esta tarea se la voy a mandar yo por WhatsApp. Ya. Acuérdense, se la estoy mandando a todas las tareas a ustedes. Oiga, profe, Dígame. yo no tengo, a mí todavía no me agregan al WhatsApp, po. Ya, John. De ahí hablamos, John. Entonces tú me mandas por WhatsApp, hablamos, ¿ya? ¿Ya, John? Ya vale, Listo. profe. Ahora, fíjense bien, ya tenemos claro lo que es sujeto y predicado. Vamos ahora a la materia que corresponde ahora. Fíjense bien. Ahora vamos a ver otra materia, que es la narración. La narración, ya a ustedes les mandé unas guías de estudio, el que las tomó, las primeras guías de estudio, trabajamos la narración nosotros. Pero ahora voy a hacer un resumen de lo que es narración. ¿Ya? Ustedes, la mamá a ustedes le inventaba cuentos, ¿ya? Tenía un principio, tenía una cosa que se llama el medio, y después tenía un final. Ella le inventaba cuando querían que les contara un cuento a la mamá cuando eran niños. Pero fíjense bien que la narración que deriva del latín narratio o narrie, se traduce en contar. La narración cuenta con una serie de partes las cuales configuran la estructura de la narración. La narración puede describir hechos reales o ficticios y puede ser en primera o tercera persona. ¿Ya? Las partes de la narración son tres. Planteamiento o principio, cuando yo me planteo algo, describir. Nudo o conflicto, cuando las cosas, ¿cómo van a ser? ¿Dónde van a ser? Perdón, desenlace o resolución o conclusión. ¿En qué termina? ¿En qué terminará lo que yo voy a narrar? ¿Será de felicidad o será penoso?
Principio o planteamiento. El planteamiento es el que define al narrador, si es de primera persona, segunda persona o de tercera persona, y explica cuál será el tema de la narración. Por ejemplo, ustedes han escuchado, bueno, esto sí, ¿han escuchado ustedes el cuento La Caperucita Roja? Creo que sí. Tiene un principio, tiene un conflicto y tiene una conclusión también a la vez. El conflicto o nudo. Esta es la parte donde se desarrolla completamente el planteamiento, donde se explican los sucesos y pasos que tienen los personajes de la narración. Conclusión. Aquí se finaliza la narración y se llega a la conclusión, el tema. Fíjense bien, elemento y participante de la narración. El narrador. Este selecciona los sucesos o hechos, los acomoda y desarrolla, caracteriza los personajes y marca la forma en que transcurren los sucesos. ¿Ya? La acción. Aquí se expresan todos los sucesos de la narración, situaciones, procesos y conflictos, si es que los hay. Se desarrollan los argumentos exponiéndose la trama. Es el nudo de la narración y también incluye el desenlace. Los personajes. Estos son todos los personajes reales o ficticios que forman parte de la narración o del tema de la narración. 4. El marco narrativo espacio. Aquí se expresa dónde y cómo suceden las cosas, el orden de los sucesos y cuánto tiempo hay entre los diversos sucesos. 5. Tiempo. El tiempo corresponde al ritmo de la exposición y a la vez de los tiempos históricos y físicos de la narración. Ejemplo de parte de la narración. Planteamiento. Miren, yo les voy a leer un cuento y lo vamos a ir desarrollando. Fíjense bien el planteamiento de mi viaje a Guadalajara. ¿Ya? Antes de eso, vamos a abrir la pantalla. Vamos a ver. Se dan cuenta que todos ustedes creo que ya entendieron algo de dramatización, ahora tienen que entender qué es una narración. ¿Ya? Nico, ¿puedes? No te escucho. No te escucho, Nico. Ya, sí, perdón, es que estaba con un estudiante que no podía ingresar. Ya. ¿Estamos en la narración? Narración. ¿Texto narrativo? Sí, texto narrativo. Ya, bueno, no sé si ya le habían hablado del texto narrativo algo, pero se supone, o en los textos narrativos pretenden siempre contar una historia, ¿ya? Generalmente esa historia es ficticia, ¿ya? Es una historia inventada. Es la que voy a leer ahora después. Ya. Puede que tenga personajes reales, ¿cierto? Que sean de personas, ¿ya? No necesariamente tienen que ser seres mitológicos ni seres inventados. Ya pueden ser personas comunes y corrientes, pero la historia que se cuenta generalmente es ficticia. Es una historia que no le ocurrió al autor o el autor no sabe que le haya ocurrido a alguien. Ya puede que sea un hecho que sí le haya ocurrido a otra persona, pero no necesariamente sea una historia real, ¿ya? También la característica de estos textos es que tiene personajes, y estos personajes les van pasando cosas en relación a un suceso específico, ¿ya? En los textos narrativos generalmente no es que se cuente algo, después se cuenta otra cosa, y después otra cosa, sino que todo tiene conexión con un tema principal, ¿ya? Tiene un plan. Claro, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. En ese desenlace generalmente la idea del desenlace es que se solucione el problema o el conflicto, ¿ya? Eso, no sé cómo... Correcto. Si les ahora, queda claro más o menos la idea de los textos narrativos. Ahora, miren, chiquillos. Alumnos, yo les voy a leer un viaje de un alumno
que quiere ser como ustedes, ¿ya? Quiere ser como ustedes, chiquillos. Quiere tener una profesión. Planteamiento. ¿Cómo se llama esto? Mi viaje a Guadalajara. Este es el planteamiento, fíjense bien. Soy Juan José. El pasado 15 de enero decidimos mi madre y yo que debería ir a estudiar a Guadalajara. Pues estudiar en la ciudad se ha convertido en una faena muy grande, todos los días, pasando más tiempo en la calle que en la casa y en la escuela. Nudo o conflicto. Aquí está el conflicto. Era el planteamiento, lo que pasó en el número 1. Fíjense bien, inicialmente nos comunicamos con mi tía Carlota, que vive ahí, y le preguntaron si existía la posibilidad de que fuera a estudiar en Guadalajara y residiera en su casa junto a mis primos. Tanto mis tíos como mis primos estuvieron de acuerdo, además de que mis padres mandarían mi sustento durante el tiempo de mi estudio. Compramos el boleto de avión, pues inicialmente esperábamos que me fuera en autobús, pero por ser aún menor de edad, prefirió llevarme mi mamá y de una vez saludar a mi tía Carlota. Preparamos el viaje y empaqué todo lo necesario, incluso mi guitarra eléctrica, que mandaré por paquetería. Ahora pienso, ¿quién llegará primero? ¿Mi equipo de sonido o yo? Sería chusco que lo mande yo y llegue exactamente cuando llegue, recibiéndolo yo mismo. Nos vamos al aeropuerto mi mamá, mi hermana Cindy y yo. Dejamos el equipaje con el maletero y nos fuimos a la sala de salida esperando nuestro turno. Cindy nos despedirá y llevará el automóvil a la casa. Por fin nos vamos a despedir. La hora está llegando, faltan solo 10 minutos. En eso llegaron mi papá y mis otros 3 hermanos, Guillermo, Samantha y Tabata. Dice que pidió permiso en el trabajo y fue por mis hermanos a la escuela para que nos despidiéramos mejor. No tienen que preocuparse, me conectaré permanentemente en Skype con mi teléfono. Eso papá sacó una bolsa con un teléfono nuevo y me dijo que ese será mi nuevo dispositivo, tiene más utilidad y le han puesto lo que necesito para trabajar. Me pareció formidable, por lo que cambié mi chip inmediatamente. ¿Cómo se van a regresar?, pregunté. Pues en el carro dejé la camioneta y nos vinimos en taxi. Dijo mi papá. Bien, dijo mi mamá. Me quedaré una semana con mi hermana y me regreso el próximo sábado. Nos despedimos y finalmente nos subimos al avión. Pero ahí no acaba todo, pues era mi primera vez en un avión. Mi mamá me empezó a hablar diciéndome que sentiré algunos problemas en los oídos. Así que compró unos chicles para que los masticara cuando subamos al avión. Tardamos un rato en el avión. En realidad se me fue muy rápido. Creo que perdí la noción del tiempo durante el viaje. Hubo un momento con turbulencias y creí que caeríamos al vacío, pues una semana antes se perdió un avión en el mar y tengo miedo por eso. Cuando bajamos sentí algo de miedo cuando aterrizaba el avión. No era como en el simulador de Mixbox. ¿Eso era? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Lo que yo hice. Jocelyn levantó la mano. ¿Qué es lo que era, Jocelyn? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Yo leí primero el planteamiento, después el conflicto, y ahora voy a leer el desenlace. Entonces, desenlace y resolución del problema o conclusión del problema que tenía este niño.
Finalmente llegamos y mi mamá le habló al tío Emilio, el esposo de mi tía Carlota, quien pasó a recogernos. Llegamos y ya tenían mi habitación lista. La casa de mis tíos es inmensamente enorme. Cada uno de mis primos tiene su propia habitación y me dejaron una para mí solo. Finalmente, a los 2 días llegó mi equipo de sonido y lo instalaron en el cuarto de juego, donde mi primo Emilio y mi prima Marta ya tienen sus propios instrumentos. Serán 4 años de pura vida. Fin. Ahí están los 3 pasos de una narración, que son los principales. Fíjense bien. Planteamiento. El planteamiento. Juan José, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué quiere hacer en el planteamiento? Después, el nudo conflicto. ¿Qué es lo que hace Juan José acá? Con su familia completa. ¿Dónde va? ¿Por qué va? ¿A qué va él? A Guadalajara. ¿Y el desenlace qué pasó? La resolución del problema que tenía. Él va a llegar a la casa de los tíos. Se va a vincular con sus primos. Va a vivir 4 años con ellos. ¿Ya? Los primos de ellos son niños que tocan instrumentos también. Por eso dice, serán 4 años de pura vida. Vida feliz para él. Con su estudio y con sus instrumentos musicales. Entonces, ahí tenemos las 3 partes. Fíjense bien ahora. Secuenciar las acciones principales de un cuento para analizarlo, enseñar un nuevo conocimiento. Narración, acciones, personajes. Las acciones principales y secundarias. Principales influyen en el desarrollo del relato. Secundarias describen un hecho puntual dentro del relato. Enseñar un nuevo conocimiento. Inicio de toda una narración tiene que haber un inicio, un elemento, desarrollo, un clima y final o desenlace. Lo que se leyó. ¿Nico? Sí. Dime. ¿Tienes algo que decir? No, con respecto a la actividad en sí, como yo le explicaba, ellos para poder identificar el inicio de un relato, es donde generalmente se empiezan a nombrar los personajes, dónde va a ocurrir esta historia, y ya podemos ver un poco también lo que va a empezar a ocurrir en el desarrollo del texto, ¿ya? El elemento gatillador es lo que le decíamos nosotros, que tiene que haber un conflicto, un problema que le ocurre generalmente al personaje principal, ¿ya? Todo texto tiene personajes principal y secundario, estamos hablando de texto narrativo obviamente, y ya podemos aquí ver cuál va a ser el problema que va a tener este personaje principal. Nicole, ¿Mm? Ahí ¿quién es? ¿Primero o segundo o terciario el narrador? Es que el narrador va a depender del tipo de narrador que tiene el texto, ¿ya? Porque hay narradores que participan de la historia, ¿ya? Que son los narradores protagonistas que tienen participación en la historia y van contando la historia de acuerdo a cómo ellos la recuerdan, ¿ya? Pero también tenemos narradores que cuentan la historia desde el exterior, ¿ya? Que se llama narrador omnisciente, que es un narrador como tipo Dios, ya que sabe todo, ve todo, sabe lo que los personajes sienten, sabe lo que los personajes van a hacer incluso, ya se anticipa a los hechos. Y bueno, hay narrador, ay, se me olvidó el nombre. Objetivo. Los que escriben estos famosísimos, ¿cómo se llaman? En la televisión, ¿cómo se llaman? Los papi, no sé, esa cosa, ¿cómo se llaman? Esas personas que narran y a la vez están escribiendo. Guionista.
los guionistas. Claro, pero ¿ya? ellos son de los textos dramáticos que también ya lo Dramáticos. habíamos visto, ¿se acuerdan que También, tenía sí. personajes, diálogos? Por Acá eso también es hay como- personajes y diálogos, Exacto. pero en el texto narrativo no se le dice a los personajes qué tienen que hacer ni qué Exacto. tienen que decir, sino que solamente se cuenta la historia como los personajes lo hicieron y lo dijeron, ¿ya? No, en definitiva es el autor en este caso, el autor Exacto. obviamente le da esta vida al personaje y el autor el que A todos los inventa, personajes. claro, y el autor el que inventa lo que el personaje va a hacer y va a decir, ¿ya? Correcto. A diferencia del narrativo que el guionista o el que escribe el dramaturgo, ¿cierto? Que escribe el texto, le indica qué hacer a los personajes, cómo hacerlo, ya que es algo, podríamos decir que es similar, pero no tanto, porque en definitiva el texto narrativo, recuerden que es ficticio, ya el texto dramático generalmente puede ser también algo real, que se plasma en este texto, ya algo que de verdad le ocurrió a alguien, y ya no pasa a ser un texto narrativo, porque no es ficticio. Un cuento. Es un narrativo. Claro, porque lo un está cuento contando. narrativo. Los libros. Hay ejemplo ahí. ¿Sí o no? En el libro de lenguaje tienen ustedes Por muchos eso hay textos narrativos, pero también aparecen otros tipos de textos. Y entonces Exacto. no confundir ahí y quizás hacer el trabajo con su mismo libro de clase, de poder identificar o diferenciar qué tipo de texto les ponen en una página, ya si es narrativo, si es dramático, si es informativo. O lírico. O lírico. También. Que todavía no lo vemos, creo, ¿cierto? No, todavía no lo vamos a ver. Ya. Después de esto lo vamos a ver. Chiquillo. Entonces, enseñar de nuevo un nuevo conocimiento. Ahí tienen los pasos también para hacer una narración. Mire, Rey Midas es una adaptación. Un buen día, Baco, dios del vino y de la fiesta, concedió al rey Midas la facultad de escoger un don como agradecimiento por haber tratado bien a uno de sus lacayos. Midas escogió entonces el don que quería poseer. Haz que todo lo que yo toque con mi cuerpo se convierta en dorado, oro. Baco le concedió aquel don, pero al mismo tiempo se lamentó de que no hubiera pedido algo mejor. Miren, primer paso es leer el texto. Paso 2, realizarme preguntas de qué se trata. Me hago preguntas sobre el rey Midas o lo que yo leí sobre el viaje a Guadalajara. Paso 3, buscar evidencias de la lectura leída. Completar un cartel que yo ahora los voy a poner de color azul. Pero fíjense bien, ¿de qué se trata? Antes de leer yo me tengo que concentrarme de lo que voy a hacer. Porque hay algunos que dicen, yo leo pero no se me queda nada en mi cabeza. No, no estás concentrado, no estás en un lugar que debe estar tú como para solamente escuchar solamente tu voz, nada más. Porque si tienes otras personas que están al lado tuyo, no vas a entender nada de lo que estás leyendo. Siempre tú tienes que buscar un lugar para leer, tranquilo, concentrarte para leer algo. Ustedes tienen el texto, ¿ya? De lenguaje. Ahí hay varias narraciones que ustedes tienen que leer, ¿ya? Pedro Urdemales, es muy linda esa historia. Léanla, ¿ya? Fíjense bien ahora. Inicio. ¿Qué hacen los personajes al principio de la historia? Miren, el dios Baco le ofrece un don al rey Midas como agradecimiento. Elemento gatillador. ¿Qué acontecimiento genera un conflicto en la historia? El rey Midas pide convertir todo lo que toca en oro. Desarrollo. ¿Qué hacen los personajes que se relacionen con el quiebre de la historia? El rey Midas convierte todo lo que toca en oro otra vez. Clímax, el clímax, donde ya están por explotar. ¿Cuál es el momento máximo tensión relacionada con el conflicto de la historia? El rey Midas le suplica a Baco
para que le quite el don. Final o desenlace. ¿Cómo se soluciona? Resuelve el conflicto de la historia. El dios Baco le dice al rey Midas que para revertir el don debe sumergirse en un río. El rey Midas lo hace y revierte el don. Eso es el desarrollo de una lectura. Tiene, fíjense qué es lo que tiene. Un inicio, elemento, gatillador, desarrollo, un clima y un final o desenlace. Pero yo en la lectura de Guadalajara puse 3 pasos, que son casi los mismos que están acá, el mismo, pero acá está un poquito más desarrollado. Pero solamente yo leí el rey Midas y ahí completé el inicio, elemento gatillador, desarrollo, el clima y final o desenlace. Toda lectura que ustedes tengan a mano tienen estos elementos. ¿Ya, chiquillos? Lean bastante, tengan paciencia, pero lean. Si no entendí la lectura Guadalajara, el viaje a Guadalajara, léanlo de nuevo. Léanlo 2, 3 veces, 4 veces si es posible, y van a entender qué es lo que es un principio, qué es lo que es un conflicto, y qué es lo que es un desenlace de la historia. Igual que el rey Midas, ¿se dan cuenta? Fíjense bien el rey Midas. Hay una pequeña lectura. Yo leo el texto, lo leí 2, 3 veces para entenderlo. Realizarme preguntas, ¿de qué se trata? ¿Quién es Baco? ¿Quién es rey Midas? ¿Qué me dio el rey Midas? ¿Cómo solucioné el problema para yo salirme del problema que tenía, del don que me había dado? Entonces, y ahí después abajo, ¿qué hacen los personajes al principio de la historia? Son tipos de preguntas que uno se tiene que hacer siempre en una lectura, siempre. No empiecen con una lectura muy grande o leer un libro de 500 páginas, no. Siempre tomen un libro de poquitas páginas, empiecen eso. O tomen el libro de lectura de lenguaje que se les dio a ustedes, léanlo y desarrollen las preguntas que se hacen. Entonces ustedes, chiquillos, intenten leer, empiecen a leer. Con la lectura van a llegar muy alto, muy arriba. Van a tener mejor vocabulario, van a saber hablar, van a saber, como te dijera, cualquier tema que tengan, ustedes lo van a saber, porque van a leer. Si no les gusta leer, tomen el diario. ¿Ya? Tomen el diario y lean las noticias también. Y se les va a desarrollar de qué se trata la noticia. Ahora, para hacer un resumen, párrafo por párrafo, subrayen lo más importante para ustedes y lo van escribiendo al ladito en un cuaderno. Y después van a juntar todas las ideas y van a tener un resumen excelente. Esa es la manera de estudiar. Leer un libro, leer una pequeña lectura. Hagan eso, chiquillos. Intenten hacer eso. Les va a salir muy bien. Entonces, fíjense bien, ahí están todos los hechos. Practico. Miren, copia en tu cuaderno el cartel del anclaje que yo les voy, se los voy a mandar. Realiza el mismo procedimiento modelado, con otra lectura que tenga, pero cortita. Paso 1, leer el texto. Lean el texto, pero pequeños textos elijan ustedes. Ustedes lo van a elegir. Yo no se los voy a dar. Paso 2, realizarme las preguntas del cartel. ¿Ya? Después, buscar evidencia precisa. 4, completar el cartel del anclaje. Esa es la tarea que ustedes van a tener que hacer. ¿Ya? Pequeña lectura. Hagan los 4 pasos que están ahí. Todos los pasos que están ahí. ¿Ya? Por favor, háganlo, pero háganlo. En la próxima clase voy a comenzar otra vez con narrativa. Entonces, ahora vamos a ver
si algo entendieron. Veamos. ¿Qué es lo que hicimos hoy día, chiquillos? ¿Qué se trabajó? ¿En qué se trabajó primero? Primero, levante la Profesor, manito. Dígame. ¿le parece si le explicamos cómo poder levantar la mano? Sí, dile tú. Chicos, miren, Dile. donde está el chat, El chat. abajo hay 3 puntitos que están en horizontal. No sé si los ven. Ahí usted puede, ay no, perdón. Perdón, donde están los participantes. ¿Lo ven? Ahí hay al apretar los 3 puntitos tiene que salir la opción levantar la mano. Ya. ¿Qué les pareció la clase, chiquillo? ¿Alguien hable? Le dijo la señorita, ¿dónde? La manito. Parece que no. Parece que no. Ahí, Octavio Gómez levantó la mano. ¿Dónde está el Octavio? ¿Octavio? No te veo. Profesor, no entendí mucho el texto, pero lo voy a estudiar muy bien. ¿Qué es lo que no entendió? Dígame. No, pues la verdad que me trabé muchas cosas ahí, ¿me entienden? Entonces voy a a ponerle bien cuidado en el texto para poder... Correcto. Es que para leer yo tengo que estar en un lado bien tranquilo. Que sea para mí que yo poder estudiar y entender rápido la materia. O el libro que me voy a leer. O el pequeño trozo de lectura que voy a leer. Octavio, recordar también que el trabajo debe ser con otro texto. Por ejemplo, acá una compañera me pregunta, ¿puede ser con un texto infantil? Sí, porque los textos infantiles son cuentos, son narraciones, ¿ya? Entonces, como los textos infantiles son cortos, lo puede hacer. Es para que haga el trabajo de poder identificar dónde ocurre cada etapa de la historia. Nada más, eso. ¿Alguien más que necesite levantar la mano? Correcto. Mire, tome pequeñas lecturas. Léalo. Haga resúmenes. Saque los personajes. ¿Cómo son los personajes físicamente y psicológicamente? ¿Ya? Eso lo mandé también. También lo voy a tener, a ver cómo voy a la próxima clase, psicológicamente y físicamente los personajes. Yo puedo inventar personajes. ¿Ya? ¿Saben lo que la tarea que también les voy a dar? Es la siguiente. Lean, miren, la próxima clase yo les voy a traer un cuento que va a ser Caperucita Roja. ¿Ya? Con dibujo, con monito, con todo, para que lo empecemos a analizar. ¿Ya? Cómo empieza un conflicto o y el desenlace. Fíjense bien, léanlo. De nuevo, Caperucita Roja. Sáquenlo. Está en internet. Hay pequeños trozos en internet que también uno puede estudiar. Léanlo. Empiecen a leer, chiquillos. ¿Ya? Y la idea de la tarea es que puedan completar la tablita azul que les mostró el profesor, que tenía las cuatro etapas las 4 partes del texto narrativo, ¿ya? Exacto. Entonces, esa tablita que le hacía preguntas, en la parte donde estaban contestadas, ustedes debieran contestarlas con el texto que ustedes escojan para trabajar. ¿Cuántos minutos llevamos ya? Sí, ya estamos en Vamos, una hora. se va a cortar. Sí. ¿Ya, chiquillos? Me alegro de verlos otra vez y ojalá que la materia de hoy día haya quedado clara, porque traté de hacerlo más fácil la materia para ustedes. Porque si me meto más allá, más profundo, no lo van a entender. ¿Ya? Pero traté de buscar lo mejor para ustedes. Nada, para que lo entendieran. Esta materia se las voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? El lenguaje. Hoy día a la noche voy a llegar a la casa y voy a hacerlo en Word o en PDF y se los voy a mandar. ¿Ya, chiquillos? A todos.
¿Ya? Ya, chicos, buenas noches. Quedan invitados Ya, para chiquillos. las clases de mañana, las de Matemática. ciencia, en la misma modalidad, ¿ya? Si pueden, métanse también en sus casas quizás con algún familiar a practicar el Aprenda. tema del Zoom, de cómo, Exacto. de las herramientas que pueden tener, por ejemplo, el de levantar la mano, que es muy útil porque yo veo aquí todos ustedes y así puedo ver quién levanta la mano y le abrimos el micrófono y así es mucho más fácil y no se mezclan las voces, ¿ya? Así que Una métanse cosa, ahí a una investigar y pregunta. a practicar. Una pregunta, ¿se le hizo más fácil Zoom meterse? ¿Con el dedito? Más o menos. Mira, ahí John Galindo lo hizo, mira. Profesor, Sí, hay reacciones y emoticones. Dime. profesor, lo Dígame. que pasa es que yo me tenía descargada la aplicación, pero habían como 2 links y me metí al otro Sí, que no, sí, no yo- era, yo- era con yo- clave. Yo me turbé porque la señorita Nicole es la que le va a mandar el link todas las clases. En todas las clases se lo va a mandar ella. Yo no me voy a meter ahí. O sea, yo lo creo, se lo envío al profesor Sí. y el profesor se lo reenvía. Ah, perdón. Bueno, pero si tú también puedes mandar. No, sí, lo que pasa es que como hay de otros cursos también, Sí. por eso tengo que enviárselo a los profesores Así jefes. que no se preocupen. Ella me lo va a mandar a mí y yo se lo voy a mandar a ustedes. Ese link va a ser. ¿Ah? ¿Jocelyn? Sí, no, lo que pasa es que estaba hablando acá. Ah, Lo que pasa es que yo venía en la micro, ya, profesor. tranquila. No te preocupes, yo te voy a mandar la materia. Y lo importante